Listo. Pues buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de Clínica de la Fe. Hoy me complace anunciar que tenemos como invitado a Misraim Contreras Contreras. Nos acompaña desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y esta noche estaremos conversando en torno a un, en principio, eje temático político, pero que en el fondo tiene repercusiones profundas en la vida, pues en la vida cotidiana de los creyentes, pero sobre todo tiene un efecto fundamental en la configuración psicosocial de los creyentes. Y me refiero al vínculo que se pretende establecer entre el espacio laico, ese espacio que tanto se presume en la República Mexicana, y el fenómeno particular del protestantismo en este escenario laico, ¿no? En particular, digamos, el lugar preponderante que está jugando algunas de las manifestaciones de ese protestantismo o algunos de los efectos de ese protestantismo en esto que se denomina por el actual gobierno como la Cuarta Transformación. El texto que nos va a servir de pretexto es un texto escrito por Misraim y que está contenido en un libro que se llama El Tercero Constitucional, Interpretaciones y Traiciones. El título, de hecho, da cobertura, digamos, a este debate, que es un debate que históricamente confrontó a la Iglesia Católica con el Estado mexicano y que con el reciente triunfo de Andrés Manuel López Obrador, o no, ya no tan reciente, ya casi está por salir el hombre, pero en esta gestión, si alguna peculiaridad ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es justamente una construcción de un escenario bastante pantanoso con relación a los credos religiosos y en particular una relación poco clara, poco transparente y poco interpretada de manera puntual como lo hace Misraim, con algunas de las expresiones derivadas del protestantismo mexicano. Si algo opera, digamos, en el contexto del laicismo, no del laicismo alrededor del mundo, sino en particular del laicismo mexicano, es justamente esa relación cómplice que ha habido entre los estados posrevolucionarios y el llamado modus vivendi con la Iglesia Católica, que colocó a las iglesias protestantes en una condición bastante problemática, porque justo esta alianza que se gesta en el contexto del modus vivendi, lo que permitió fue la complicidad del Estado mexicano para que la Iglesia Católica emprendiera una campaña nacional que tuvo efectos interesantes en la feligresía evangélica, al grado de que en ciertas zonas de la República ser evangélico es bastante incómodo. Porque a esta campaña emprendida por la Iglesia Católica, en complicidad con el Estado mexicano, pues se montó de manera rabiosa y yo diría que hasta visceral, algunos grupos políticos, sobre todo los grupos comunistas, que terminaron sintetizando en la consigna de que el protestantismo es punta de lanza del imperialismo yanqui, una insistente crítica bastante visceral que colocó a los evangélicos como en un espacio bastante incómodo al sentirse como elemento extraño
al nacionalismo mexicano. Y me parece que la irrupción de la 4T, pues sí, hace un intento bastante, me parece torpe, pero también hace un intento bastante tibio por tratar de recomponer este escenario, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues le damos oportunidad a Misraim para que nos platiquen. Y muchas gracias por la invitación de estar con ustedes en el programa. Y en efecto, es un texto breve, un ensayo que se ha publicado en un libro colectivo, y creo que mi capítulo aparece hasta la parte final, capítulo 9. Es un ensayo breve sobre protestantismo y laicidad en la Cuarta Transformación, un análisis crítico de la cercanía del protestantismo en este entonces, el recién llegado al poder con las últimas elecciones federales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la mano de grupos evangélicos de corte protestante, pero específicamente de la mano del pentecostalismo. Y aquí habría que acotar nuevamente, no del pentecostalismo en sí como lo conocemos tradicionalmente en su designación clásica, sino de lo que ha venido a llamarse como neopentecostalismo. Y ahí habría que decir también que se trata de neopentecostalismos. Entonces, ese breve espacio de apertura hacia lo religioso por parte del presidente de la República, que fue escalando en el primer año. Afortunadamente, tercer año y hasta el momento es algo que no está tan fuerte en el escenario nacional, en el debate. Alcanzó un auge y se detuvo, pero es sumamente complejo tratar de entender el desarrollo político del actual gobierno en su elección por el protestantismo, una elección muy clara, pero ahí la complejidad reside en que no podemos hablar de un protestantismo de manera unilateral, es decir, como si fuera un bloque representativo de un pensamiento evangélico cristiano. Más bien, aquí hay una enorme complejidad porque estamos ante un protestantismo pentecostal y no podemos tampoco hablar del pentecostalismo de manera homogénea, sino que hay una multiplicidad impresionante de pentecostalismos. Entonces, estamos en una situación difícil al querer clasificar en un solo grupo, en un solo bloque, esa cercanía política del mandatario nacional con este pentecostalismo. Entonces, el pentecostalismo clásico tendría su derecho a réplica si queremos hablar de una manera homogénea, entendiendo el pentecostalismo como una totalidad que está permanentemente activa detrás del gobierno federal. Aquí es preciso empezar matizando las categorías. Las categorías deben ser en una situación prioritaria porque nos ayudan a entender qué es exactamente lo que se está jugando, en el entendido religioso de la vida pública nacional. Históricamente, el pentecostalismo clásico tiene su punto de partida en el siglo XX,
digamos que en enero de 1901, en Estados Unidos, en Topeka, Kansas. Allí un grupo de creyentes de un instituto bíblico en aquel entonces se reunían a estudiar el libro de los Hechos, y en una de esas llegan a la conclusión de que era necesario empezar a enseñar que el bautismo del Espíritu Santo necesariamente iba acompañado por el don de lenguas, la glosolalia. Y en efecto, al poco tiempo tuvieron una experiencia sobrenatural los estudiantes. Una estudiante joven llamada Agnes Ottman tuvo la primera experiencia de hablar en lenguas. Entonces ahí se fue configurando el pentecostalismo, que se convirtió en una fuerza evangélica dentro del protestantismo a nivel mundial impresionante, enorme. Su configuración es demasiado amplia. Pero ese pentecostalismo clásico, de corte conservador, tradicional, apegado a la ortodoxia evangélica, muy dependiente del protestantismo emanado de la Reforma en el siglo XVI, la Reforma protestante con Martín Lutero en 1517, preservaban en sí una tradición teológica ortodoxa. Y allí habría que estudiar, que es imprescindible conocerlo, la enorme influencia que el metodismo, especialmente el pensamiento wesleyano, la teología wesleyana, ha tenido sobre el pentecostalismo mundial clásico. En realidad, el pentecostalismo nace en una cuna wesleyana. Lo que en el siglo XVIII empieza con Carlos y Juan Wesley en la Universidad de Oxford. Empiezan a reunir un grupo universitario a estudiar la Biblia y a ver qué se podía hacer en torno a la realidad opresiva que se estaba viviendo en la Inglaterra del siglo XVIII. Empiezan entonces a ser etiquetados y llamados en son de burla como los metodistas, porque se apegaban a un método riguroso de estudio de las escrituras. Entonces, ya para 1734-38 empieza la explosión de lo que se conoce como el avivamiento wesleyano, que tenía como característica central predicar o enseñar la doctrina de la santidad, la teología de la santidad. Y esa tenía dos ramificaciones, una individual y una social. La individual era profundamente experiencial y la social significaba alcanzar a las clases marginadas, desprotegidas, y producir una especie de cambio y transformación social. Entonces, esos dos conceptos vienen caminando desde el siglo XVIII hasta la actualidad en lo que se conoce como teología wesleyana. Entonces, en pocas palabras, ese es el trasfondo teológico e histórico en el que el pentecostalismo clásico tiene su nacimiento. Pero al analizar los grupos religiosos cercanos al actual mandatario, nos damos cuenta que no son en realidad una expresión del pentecostalismo clásico. De hecho, el pentecostalismo clásico normalmente rechaza las expresiones del neopentecostalismo. El neopentecostalismo en sí no es un grupo homogéneo que reclame una ortodoxia, una tradición evangélica, protestante, una historia más o menos fija, estable, sino que tiende a caracterizarse por una especie de sincretismo. Es decir,
va tomando múltiples configuraciones del pensamiento teológico esparcidos en muchos sistemas, denominaciones, expresiones, y las va reuniendo y le va dando forma de acuerdo al desarrollo del momento de cada iglesia, cada liderazgo eclesiástico en particular. Entonces eso hace que la tradicional iglesia que conocemos, una congregación con una R, un registro, un pastor, un cuerpo de ancianos, etcétera. Todo eso cambia con la aparición del neopentecostalismo. Ya no serán necesariamente AR, asociaciones religiosas, sino que estos grupos tienden a aparecer más que nada como proyectos familiares, una especie de franquicias familiares tipo empresarial, donde se hace una promoción impresionante en torno a la imagen de un líder, un pastor, un evangelista, un predicador, y esa es la figura sobre la cual todo el grupo tiene que girar. Es lo que le da cohesión al movimiento, a la institución, a la forma de hacer iglesia en el neopentecostalismo. Entonces, aquí no necesariamente son cuerpos denominacionales extensos, bien estructurados, que pueden abarcar una cantidad enorme de iglesias a lo largo de regiones, como es en el caso de una iglesias tradicionales. Aquí más que nada son proyectos individuales que se van configurando de acuerdo a las necesidades de la oferta y demanda que hay en cada región en particular. Entonces, esa característica se vuelve sumamente atractiva para los actores políticos en el país. En este caso, si hay un liderazgo político descollante, una persona carismática que quiere una presidencia municipal, una gobernatura, una senaduría, etcétera, su propio carisma va a conectar con el carisma que una comunidad religiosa neopentecostal ya tiene fuertemente arraigada sobre un liderazgo en particular del pastor, de la figura religiosa, del líder. Entonces, como no hay necesariamente regulaciones internas en las iglesias neopentecostales, dado que son iglesias independientes, entonces eso conecta bien con proyectos políticos, porque allí la oferta política es llegar al poder, una vez estando ahí, abrirle espacio al líder religioso que lo apoyó. Esto tiene su atractivo porque normalmente las iglesias de esta naturaleza son iglesias bastante grandes, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, incluso llegan a superar los 10,000 personas como membresía. Entonces se vuelven un atractivo político casi irresistible para cualquier candidato, ¿no? De compactar con el liderazgo de una iglesia neopentecostal que represente un movimiento en masa en una determinada región. Entonces, ese tipo de protestantismo, de evangelicalismo, es necesariamente un pentecostalismo, pero no tradicional, sino un neopentecostalismo. En ese sentido, esta es la característica que configura en sí el grupo cercano a la llamada 4T. De hecho, muchos actores religiosos, representantes de asociaciones levantaron la voz cuando el presidente de Confraternice, Arturo Parella, hablaba de manera muy categórica en nombre de los evangélicos. Entonces, no es exactamente una representación del evangelicalismo que hay en el país, sino de un grupo concreto que tiene esas características.
Entonces, de esa manera, podemos más o menos entender cuál es la cercanía de la 4T con el protestantismo, que es un protestantismo claramente neopentecostal. Entonces, es necesario empezar a hacer ese tipo de distinciones. Y esas distinciones sirven bastante sociológicamente porque van a despejar dudas en torno a la enorme dificultad de hablar de manera muy unilateral acerca de los evangélicos en el país. Algo que casi no se puede hacer porque las configuraciones del evangelicalismo, del cristianismo evangélico son cada vez más difusas, son cada vez más múltiples, más iglesias y asociaciones, más cuerpos denominacionales que van surgiendo con características muy propias, muy específicas y en muchas ocasiones con rupturas radicales con denominaciones históricas y tradicionales. Entonces, desde ahí podemos establecer unos puntos de partida para entender la situación en que se ha dado esa amalgama entre el gobierno federal y la 4T. Entonces, la repartición, que en un principio causó revuelo de la cartilla moral por medio de pastores evangélicos, representa ese tipo de vertientes, un evangelicalismo neopentecostal que en su entendimiento del evangelio como una especie de proclamación de la verdad, pero en este sentido una verdad evangélica que tiene mucho de propaganda comercial, calza bien con los intereses de una política en turno. Entonces, desde ahí hay que tener en cuenta ese tipo de relaciones que son bastante complejas. Y en el ensayo del libro publicado era necesario empezar primero matizando esas categorías, porque lo que importaba era el análisis de esta cercanía en torno a lo que significa el Estado laico y específicamente en el terreno de la educación con el tercero constitucional, ¿no? Entonces, el centro era en sí la educación, y cómo se va desarrollando la formación en torno a un pensamiento religioso que ha estado en el escenario en este sexenio, en lo que va del sexenio. Entonces el ensayo tenía que empezar partiendo desde lo que en ese momento estaba en boga. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta, consideración? Pues muchas, mi rey, quizás, bueno, te invito hasta si puedes, o si quieres responder con un monosílabo, estará para mí muy bien. Si te quieres extender, pues mucho mejor. De antemano agradecerte de verdad por aceptar la invitación. Yo quisiera comenzar porque, bueno, en mi conversión desde los 90s, como que en mi parecer, en lo que me ha tocado vivir, más que nada por experiencia propia, como que era un anhelo añejo para el evangelismo, como que el sueño dentro de esta visión un poco de pensamiento mágico era tener un presidente cristiano igual a resolución, justicia de problemas, resolución de problemas, la felicidad, el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Te parece que si era un viejo anhelo? O sea, a ver, al que fuera, hoy se ve a Andrés Manuel, pues como muy ligado, muy cercano al evangelismo que tú mencionas, clarificas muy bien a qué sector, pero ¿sí te parece que era o ha sido un anhelo como que dado históricamente, porque pues hemos tenido presidentes católicos abundantes,
pero el sueño del evangélico era que su presidente fuera evangélico. Sí, de hecho, es un anhelo que no nace en el vacío. Históricamente está allí. Hubo proyectos radicales, incluso desde el siglo IV con San Agustín y la adopción de Constantino por parte del cristianismo como religión oficial del imperio. Era el sueño de muchos líderes que estaban siendo perseguidos y de pronto pasar a ocupar el poder. Entonces era lo ideal. Entonces la apología de San Agustín en la ciudad de Dios tiene mucho que ver con ese trasfondo político, religioso, económico del siglo IV. Desde antes, un movimiento de Montano y otros que también representaban una especie de llegada del reino de Dios sobre la tierra y promulgar un gobierno de corte teocrático sobre las naciones que representara la destrucción o la represión de la injusticia, ¿no? El triunfo de la justicia, porque la designación de los evangelios no solamente tiene que ver con la aparición de Cristo y la llegada del reino de Dios, sino que ese reino de Dios va junto a la justicia. Es el reino de Dios y su justicia. Entonces ahí es donde políticamente hay que preguntar, porque no podemos evadir la cuestión de la justicia, de su configuración política, qué significa en concreto la realización del reino de Dios y su justicia sobre la tierra. Entonces, si el mandato, digámoslo de alguna manera, si el querigma de la fe de la iglesia es proclamar a Cristo como el Señor, eso significa que ha llegado con él el reino de Dios y su justicia. Ese proyecto no solo existía allí en el siglo I, en el tercero, en el cuarto, también en la Reforma Protestante con Martín Lutero era una categoría profundamente relevante, la categoría del reino de Dios y su justicia, y era indivisible la cuestión de política y iglesia. Entonces, la protesta de Lutero tiene mucho que ver con eso. Cercano ahí a él surgen la llamada reforma radical, que allí sí era un radicalismo político por implantar el reino de Dios y también los proyectos de establecer ciudades, pueblos, donde el porcentaje total de la población fuera evangélica, cristiana, ¿no? Entonces, eso tiene también que ver con el proceso de colonización en las 13 colonias en Norteamérica, donde los proyectos tenían que ver con establecer a manera de experimento una especie de implantación del reino de Dios sobre un territorio en particular. Entonces, ya en el siglo XIX, a eso se le va a dar mucha importancia en la teología liberal, ¿no? El proyecto político de especialmente una moralidad de corte cristiana, que sea regulativa para la política, el derecho, la educación, todas las expresiones de la vida en concreto. Entonces, nos vamos a encontrar al pensamiento de Rauschenbusch, que fue especialmente el que le dio un impulso enorme al evangelio social en los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver que en el siglo XVIII y XIX, eso estaba en el entorno filosófico-teológico de Europa y de Estados Unidos. Si leemos, por ejemplo, la crítica de la razón práctica
y la crítica del discernimiento como la religión dentro de los límites de la sola razón de Immanuel Kant, nos vamos a encontrar que hay una especie de salvaguardar, una intención de salvaguardar la religión en los límites de la razón. La llegada de la Ilustración, el iluminismo, representa una especie de crítica potente a las formulaciones teológicas del siglo XVIII, XIX y anteriores. Entonces empieza la Ilustración a recalcar la prioridad de la autonomía humana sobre cualquier intento de sometimiento de la razón. En este caso, a una entidad divina. Con Kant hay una declaración donde él pregunta qué es la Ilustración y responde: la Ilustración es reconocer que ha llegado una mayoría de edad y por lo tanto no necesitamos estar bajo la tutela de nadie. Y ahí viene la famosa frase donde dice: atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Entonces, en Kant, eso es profundamente fuerte y aparece prácticamente en todos los escritos de Kant, el intento de la autonomía de la razón sobre la religión. En Hegel lo encontramos también, en Schleiermacher también lo vamos a encontrar, sobre todo en Nietzsche, no se diga, y así sucesivamente en toda la configuración filosófica del siglo XVIII, XIX hasta el XX. Entonces, la pretensión de una autonomía de la razón por encima de cualquier tutela religiosa no viene necesariamente a derivar en un ateísmo como se ha querido pretender, sino que necesariamente significa que la religión necesita un riguroso uso de la razón, ¿no? Si tenemos alguna problemática histórico, concreta, política en la realidad, no se trata de dejarlo en manos de un Dios que va a actuar de manera sobrenatural sobre la realidad histórica, sino que se trata de pensar y repensar cómo la fe puede actualizarse en una realidad dada para solucionar una realidad concreta, apremiante. Entonces, ese uso de la razón, que desde el siglo XVIII viene reclamando su espacio dentro de la misma reflexión teológica, justamente es lo que espanta tanto a los creyentes hoy en día, ¿no? Entonces, hablar de pretender una formación académica, incluso dentro del mismo campo religioso, entendido como ciencias religiosas o como teología, es hablar casi de que nos estamos volviendo apóstatas, ateos, herejes y todo eso, ¿no? Por el rechazo profundo que hay hacia la formación académica, científica. Todavía se están publicando libros, se están publicando sermones en las redes, un bombardeo por todas partes, que van a advertir permanentemente contra el uso autónomo de la razón. Entonces eso espanta mucho, espanta demasiado. Y cuando tenemos un escenario político histórico como una transición, como la que hubo en este sexenio, a principios, donde de pronto los evangélicos aparecen en el escenario político ligado a un candidato que tiene todas las posibilidades de llegar a la presidencia, como lo fue en su momento. Obviamente que el sector más conservador de la fe se va a escandalizar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas representan en sí que no hemos podido superar los reclamos de la Ilustración, el siglo XVIII, XIX, XX, ¿no? Entonces, todavía no podemos pensar por nosotros mismos,
Entonces, de esa manera, no es tan sencillo hablar de la autonomía de la razón dentro de las comunidades de fe. Entonces, eso hace que la exploración política por parte de actores evangélicos represente un potencial peligro para la ortodoxia tradicional, y sobre todo cuando se trata de actores políticos netamente religiosos, que tienen un profundo rechazo hacia la formación académica en teología o en ciencias religiosas. Entonces, eso va a significar que no habrá un pensamiento serio sobre la realidad política concreta que nos concierne, y va a significar que tampoco va a haber un juicio necesariamente apropiado para juzgar lo que puede ser una influencia positiva de cierto tipo de evangelicalismo sobre el poder político y su influjo en la sociedad. Puede convertirse en un desastre horrible, como lo que ha pasado en los intentos de golpe de Estado en Latinoamérica. Entonces, eso de entrar con una Biblia a proclamar o inaugurar un gobierno golpista, tuvo sus consecuencias deplorables. Entonces, eso lo hemos estado viendo a lo largo de toda la historia reciente en Latinoamérica, incluso en los Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, y todas esas cosas ya indican históricamente que es un riesgo que se carga en cualquier posición evangélica al pretender enarbolar una bandera política, ¿no? Entonces, el liberalismo teológico, con su enfoque en la religión social del siglo XIX, pretendía más o menos un proyecto de esa naturaleza. La historia, a partir de ahí hasta acá, nos ha ya confirmado que no es el camino, que eso es algo que no es posible. Y entonces, eso hay que replantearlo continuamente, ¿no? Pues ahora sí acudo al mi rey profeta, ¿cómo va a juzgar la historia a esta iglesia con portavoces autonombrados que hablan hegemónicamente de algo que no es hegemónico, que hacen mucho ruido, son más ruido que nueces, tienen artistas, salen en la tele, tienen auditorios, sino que estadios, y al final lo que veo, lo que a mí me preocupa más, porque pues me cuento entre los caídos, al final va a haber un uso y un abuso de la fe del feligrés. Para ti, ¿cómo va a juzgar la historia a esta iglesia fantochona, ingenua en lo político y que va a prestarse para el uso que el poder le haya querido dar? Siempre es una pregunta usual en la formación universitaria de historiadores, exclusivamente historiadores, de interrogar cómo va a juzgar la historia un personaje, un proyecto, una visión, en fin. Pero es concederle una especie de carácter ontológico a la historia. La historia en sí toma una personalización ontológica en la realidad, tan heterogénea pero a la vez concreta, y de ahí se va a emitir un juicio histórico. Yo normalmente he descartado desde los inicios de mi vida como estudiante ese tipo de representaciones. Yo creo que la historia no juzga a nadie. La historia no tiene una capacidad ontológica, una caracterización personal. Más bien, la historia es un influjo nunca consciente que se va desarrollando en el devenir humano
Y los humanos estamos inmersos en un proceso histórico y la historia es el devenir de un proceso en el tiempo. Entonces el tiempo está por encima de la historia y la historia está subsumida a una temporalidad, una eternidad. Entonces ese tipo de configuraciones nos ponen más en una perspectiva epistemológica sobre el carácter científico de la historia. Obviamente, necesitamos hacer evaluaciones concretas sobre casos particulares históricos. Entonces, es difícil porque no tratamos de un carácter histórico lejano, sino de una historia del tiempo presente, lo cual es relativamente reciente, la constitución de la historia del tiempo presente como tal. Y aquí lo que tenemos es una historia del tiempo presente. Todavía estamos viviendo el sexenio. Todavía no conocemos el impacto ni las implicaciones que pueda tener la interacción de esa cercanía sobre la culminación del sexenio, ni sobre la influencia o determinación que puedan jugar en las próximas elecciones federales. Entonces, es una complejidad que se va desarrollando ante nosotros y que es muy difícil armar una especie de juicio, ¿no? Entonces, yo manejo en mis trabajos normalmente 3 tipos de representaciones históricas para proyectar un posible futuro. Por ejemplo, yo hablo de una historia contrafáctica. La historia contrafáctica tiene el carácter muy arriesgado de predecir lo que pueda suceder. Pero en torno al análisis del pasado y del movimiento, el desarrollo del presente, más o menos tenemos una posibilidad de abrir un análisis predictivo sobre el futuro. Pero eso es algo en sí indefinido, es algo muy arriesgado. Entonces los contrafácticos pueden ser muy usuales en la novela histórica, ¿no? Las novelas históricas a veces añoran cambiar los procesos históricos, configurarlos intelectualmente de manera distinta y preguntan usualmente ¿qué hubiera pasado? ¿O qué pasaría? O supongamos que esto podría ser de otra forma. Entonces ahí se abre la posibilidad de un contrafáctico de desarrollar una posibilidad futura. Entonces esa historia contrafactual tiene un potencial predictivo, pero sumamente arriesgado. Hay otra especie de historia que al menos yo llamo historia de recapitulación. La historia de recapitulación en sí pretende tomar el devenir histórico como una especie de espiral. Es decir, hay momentos, circunstancias, personajes, actos, actores, eventos que probablemente pueden coincidir con otros que han sucedido en el pasado, en otras épocas. Entonces, esa historia de recapitulación, como tiene una especie de concepción circular, nos da la idea de que la historia posiblemente se repite. Y ahí es donde esa famosa frase está en el lenguaje popular. La historia se repite, otra vez volvió a suceder. Entonces, si ya sucedió una vez y está sucediendo otra vez, potencialmente está la posibilidad de que vuelva a suceder. Y nuevamente ahí está el juego de los contrafácticos en la historia. Pero la historia de recapitulación significa que probablemente la historia esté moviéndose de tal manera que pueda tener constantes en su devenir, en su desarrollo. Entonces, esa es una segunda manera de considerar el poder predictivo de una epistemología histórica. Y una tercera historia que no es casi nada usual, no es común encontrarla, pero es la que yo más trabajo, la que más manejo, es la historia proléptica, ¿no? La historia proléptica o la historia de prolepsis significa
que vamos a considerar la historia en su sentido escatológico. Es decir, por formarse de voluntades, de fuerzas coercitivas que luchan y pelean entre sí, de poderes fácticos que están en instituciones, en grupos de poder políticos, económicos, eclesiásticos, que suelen ser sumamente poderosos, lo que encontramos en todas esas configuraciones son voluntades en pugna, una lucha por el poder, una especie de sobrevivencia del más apto, del más fuerte. El más poderoso impone sus condiciones. Pero en sí la prolepsis es analizar escatológicamente cómo podría ser la posibilidad del triunfo de uno de esos poderes, ¿no? La prolepsis es simplemente jalar lo que se conoce como esperanza, que ubicamos normalmente en un futuro. La esperanza es el deseo o anhelo de que algo pueda suceder. De yo quiero que suceda esto, que algo pase, que me vaya bien, que en 10 años sea así. Pero la esperanza siempre está delante de nosotros, siempre está en el futuro. La prolepsis consiste en mediar el tiempo histórico y jalar la esperanza, meterla en el presente, interpretar la historia presente con el potencial que el futuro pueda representar. Entonces aquí la complejidad es enorme porque tenemos en el juego epistemológico del desarrollo histórico una hermenéutica de la historia o una filosofía de la historia. Tenemos que mediar la tensión sumamente poderosa pero riesgosa de interpretar el pasado en función del presente o interpretar el presente en función del pasado o interpretar el presente y el pasado en función del futuro. Y ese juego es un círculo que ahí está renovándose. Entonces, en las tres consideraciones de la temporalidad, el pasado, presente y futuro, y la mutua interrelación hermenéutica entre ellas, es donde potencialmente no podemos sacar la capacidad predictiva del historiador. Pero el historiador, aunque sea en extremo positivista y crea y defienda una posición rigurosa de la historia como cientificidad, su carácter científico, ni aún así puede tener el rigor predictivo de lo que puede tener un químico, un biólogo, un matemático o otro tipo de ciencias duras, ¿no? Entonces, aquí el historiador juega continuamente con contrafácticos, ve la posibilidad de esperanzas, de advertir sobre el futuro, e incluso puede convertirse, al retomar toda una concepción escatológica de la realidad, puede convertirse ya no tanto en un historiador ni en un filósofo de la historia, sino profundamente en un teólogo de la historia. Es decir, estamos tratando de considerar el movimiento de la historia, pero desde una perspectiva de esperanza. Y esa esperanza nunca jamás se va a separar del anuncio de sus riesgos. Entonces, eso lo podemos encontrar en el siglo XVIII y XIX, cuando el nacionalismo alemán fue escalando tanto que llega a formularse la proyección de un hombre superior, una raza aria. Y ese era el ideal de la construcción antropológica en un momento particular de Alemania. Como no se oyeron, no se escucharon, no se atendió las advertencias hacia dónde ese proyecto podía ir, finalmente terminó con la proyección del Tercer Reich y la aniquilación de millones de personas en pro de una raza superior. Entonces hay millones de personas en torno a un proyecto político que simplemente son consideradas inferiores. A todas esas hay que matarlas, hay que destruirlas, aniquilarlas, y hay que procurar salvaguardar una especie, una raza aria superior. Entonces allí sí
la historia, al negarse el potencial predictivo de los contrafácticos, termina siendo un desastre mundial, ¿no? Que ya conocemos todos, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y aquí ya tenemos la Guerra Cristera en México. Ya tenemos en Chiapas un conflicto fuerte hace décadas entre protestantes y católicos. Hemos tenido en otras regiones un conflicto fuerte entre protestantes evangélicos, matanzas, asesinatos en masa, una cantidad de cosas, proyectos políticos frustrados. Entonces, tenemos antecedentes históricos en la historia inmediata del país que probablemente nos estén diciendo que es un proyecto arriesgado. Es un proyecto que de ninguna manera debe salir adelante. O sea, no es posible. Las condiciones que hay no lo permiten. Y lo mejor que tenemos, a mi pensar, es la formulación jurídica de un Estado laico. El Estado laico como tal se respeta. Y se trata de salvaguardarlo jurídicamente. Que desde el Ejecutivo venga la violación a ultranza del Estado laico, pues eso ya es un indicio que no está jugando a favor de la causa evangélica, aunque el poder político esté a su favor. Históricamente esos proyectos han causado mucho dolor a los pueblos y mi esperanza es que no pueda realizarse el triunfo de un poder político ligado profundamente al poder, como ha pasado en Brasil, con Bolsonaro, hace años, en otros lugares. Entonces, en México, aunque los evangélicos estén haciendo mucho ruido, aunque las iglesias sean enormes, mega iglesias, en sí, la estructura, la sociedad mayoritaria sigue siendo profundamente católica en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ahí es un riesgo potencial que tenemos. Muchas gracias, mi Reim. Una última y le doy la palabra a Diana y a Yashua para que por ahí participen. Muy al margen, ¿tú consideras que debe haber una regulación que proteja al feligrés? Una instancia no gubernamental, alguien a quien, un ombudsman, a quien pues denunciar abuso, que regule la relación, porque tenemos una legislación que regula las relaciones iglesia-estado, iglesias-estado. ¿Debería haber alguna regulación que proteja al feligrés? Yo creo que si pretendemos una regulación del Estado hacia la Iglesia en el sentido de garantizar, por ejemplo, la libertad humana, la libertad de expresión, las garantías individuales, el derecho a decidir, un sinfín de cosas extremadamente relevantes, yo creo que ahí ya estaríamos poniendo en jaque el Estado laico, ¿no? El Estado laico tiene su función y esa función normalmente no incide en la configuración interna de cada asociación religiosa o de cada grupo religioso. Lamentablemente, lo que conocemos como pentecostalismos tienen muy débiles regulaciones internas. Eso hace que se haya desprendido a lo largo de la historia prácticas profundamente dolorosas en el interior de iglesias, ¿no? Abuso sexual, explotación económica, enriquecimiento ilícito, una cantidad enorme de situaciones absolutamente aberrantes que no representan en absoluto la fe ni la cuestión del mensaje bíblico, que es una preocupación profunda por los pobres y un carácter de igualdad entre todos, según nos narra el libro de los Hechos en el capítulo 2, todos tenían las cosas en común, el que tenía más veía sobre el que tenía menos, en todo ese tipo de cosas.
le pertenecen propiamente a la vida interna de cada iglesia. Aquí lo que estamos viendo es que el avance de una religiosidad popular, no solo en México, sino en Latinoamérica, es básicamente de corte pentecostal, neopentecostal. Y allí no hay regulaciones. Allí no hay prácticamente una formación rigurosa para poder llegar a ser ministro, pastor. Ahí, no sé, si tú llegas a un servicio y no hay nadie quien hable porque el líder se enfermó, pues te avientan a ti, y si le gusta a la gente, te avientan otra vez, y así cuando acuerdas ya te aventaron por 20 años, ¿no? Ya eras pastor. Entonces, ese tipo de cosas suelen suceder con bastante frecuencia. Todos pueden convertirse en ministros, todos pueden tener su propia iglesia, armar sus propios grupos, hacer y deshacer a ultranzas, a como les venga en gana, y no hay regulaciones que los pueda controlar, que los pueda parar. Si una asociación o una AR que más o menos intente poner el alto, es demasiado fácil salirte con tu grupo y armar otro de acuerdo a la propia interpretación individual de cada quien. Entonces, ese tipo de cosas no le pertenecen ya propiamente a un Estado laico. Eso es regulación interna de cada asociación en particular. Obviamente sí hay iglesias que cuentan con regulaciones férreas, fuertes, más disciplinarias, pero son pocas, o sea, son los casos muy escasos, no hay realmente una manera efectiva de ponerle el alto al abuso de poder en las iglesias que tengan un estilo tipo neopentecostal, porque normalmente son franquicias familiares, ¿no? Y en otras tradicionales, pues es el abuelo fue el ministro, luego el hijo, luego el nieto. Entonces es un traspaso de liderazgo religioso carismático sobre generaciones, y eso va haciendo que la figura del ministro vaya siendo incuestionable, ¿no? No se le puede objetar. Y en estos momentos, a como estamos en el siglo XXI y en el 2023, es un problema fuerte, principalmente por escándalos de corrupción horrible que se han dado en Estados Unidos de Norteamérica con algunas iglesias bautistas, con liderazgos que representaban una proyección mundial. Se les ha encontrado una especie de corrupción impresionante oculta, y todo eso ha sido un golpe para las comunidades de fe, no solo en Norteamérica, sino alrededor de todo el mundo. Lo mismo sucede entre católicos en Europa, tanto en Latinoamérica, en México, en Estados Unidos. Podríamos decir que hay una profunda crisis, una profunda decadencia entre las comunidades de fe en este momento preciso de la historia. Entonces, yo no creo que eso tenga una solución. No creo que se pueda hacer algo por el momento ni en los próximos años. Yo creo que por ser la iglesia, comunidades de fe constituidas alrededor o en torno a un liderazgo carismático, yo creo que potencialmente están expuestas al abuso permanente, ¿no? Pues tremendo, tremendo, Misra. Por favor, Diana, Joshua, pues tomen la palabra. Les escuchamos en su participación. Buenas noches. Muchas gracias, Misraim. Yo tengo una pregunta. ¿Qué mecanismos se podrían implementar para evitar que estos grupos o este segmento de los protestantes o cualquier otro se vea involucrado
parte de la vida política del país. Y en este sentido, no sé tu opinión sobre este involucramiento de estos grupos, qué tanto ha impactado en, por decir algo, formación de leyes o planes, en este caso, pensando en la nueva escuela mexicana, que es ahí que tanto ha influenciado esta relación entre el Estado, el gobierno con estos grupos, ¿no? Y, si, y pues si en caso de que se, bueno, desde tu perspectiva, que se esté dando, pues cómo evitarlo, ¿no? Cómo ejercer mecanismos para evitar esto. Eh, Aquí la complejidad reside en que tendríamos que ser demasiado cuidadosos del Estado laico. El Estado laico no se mete tanto con las asociaciones religiosas en el sentido de juzgar su liderazgo, su constitución interna. La Secretaría de Gobernación a lo mucho lo que pide para constituir un grupo en iglesia es un mínimo de requisitos, como un nombre, un organismo interno, unos estatutos mínimos. Son cosillas sencillas que en sí no tienen el potencial de frenar tantos abusos de poder al interior de las asociaciones religiosas o de las iglesias. Más bien esto corresponde a los cuerpos eclesiásticos de cada asociación en sí. Y aquí la cuestión es difícil porque en el fondo de todo esto puede estar el profundo rechazo a la formación teológica. La teología, en cuanto reflexión sobre Dios, sobre lo religioso, sobre lo sagrado, lo divino, no simplemente es un discurso que se da los domingos o algo que se puede estar practicado en la vida devocional como entrega a Dios, sino que la teología desde el siglo XIX ha reclamado su configuración científica. Cuando hablamos de teología, hablamos de una pretensión de verdad universal que reclama una constitución científica de verdad. Y al hacerlo así, estamos problematizando a la teología en el terreno de la acción técnica, racional. Entonces, si se pudiera pensar y repensar un poquito en que hablar de Dios corresponde a una dimensión ética de hablarlo, pero de forma intelectualmente responsable, eso ayudaría mucho. Pero sin embargo, eso es profundamente rechazado en el común denominador de iglesias cristianas. Entonces, es más fácil sentirse inspirado por un sentimiento interior, una luz o algo y empezar a hablar. Es más fácil hacer eso que dedicarle mucho tiempo a la reflexión cristiana sobre la acción de Dios en la vida histórica del ser en su devenir. Entonces, parte de la solución a muchas de las problemáticas que se dan en la iglesia tiene que ver con la formación de la vida religiosa. Y la imposibilidad de lograrlo justamente es que es una formación que ni siquiera tiene liderazgo religioso. De ahí que no se entienda el trabajo. Entonces, es muy difícil explicarle a una iglesia, a una comunidad de fe, en qué consiste en sí el trabajo de un teólogo, de un erudito, de un pensador, porque es algo que nunca han considerado en sí como comunidad de fe, porque jamás han aspirado a algo así, y porque los liderazgos religiosos nunca le han dado espacio normalmente a ese tipo de consideraciones científicas sobre la fe. Entonces, desde ahí que concientizar en torno a una ética responsable que implica el reino de Dios y su justicia, la justicia como una moralidad coherente con lo que se predica, eso es altamente difícil por el rechazo a la formación académica.
¿no? Entonces, eso hace que las cosas sean complicadas porque el afán que se tiene sobre todas las cosas es predicar simplemente el evangelio. No importa la forma, cómo, dónde, lo que importa es predicar, ¿no? Entonces, la formación teológica vendría a decirle a muchos predicadores que lo que se está predicando en efecto es una legitimación ideológica del status quo o de un grupo de poder, ¿no? O de una ideología. Entonces, mucho de lo que se hace pasar actualmente como evangelio, como predicación del reino de Dios, puede ser detectado con toda facilidad como pura ideología política. Y esas cuestiones no van a ser admitidas por los cuerpos eclesiales. Es más fácil que si se cuestiona en torno a esas consideraciones, sea expulsado quien cuestiona, quien interroga. Entonces, la reforma interna es extremadamente difícil, ¿no? Porque son formas arraigadas profundamente en un modus vivendi de liderazgo que no se van a desterrar fácilmente. Modos de operar. Pues gracias a Joshua y a Diana que participaron. Le devolvemos el micrófono al profesor Avendaño para unas últimas consideraciones y estamos ya por cerrar nuestra sesión del día de hoy. Pues muchas gracias, Israel. Me parece, digamos, que queda ahí en el tintero varias tareas. Seguir pensando este asunto de lo laico. Creo yo, digamos, que el papel que sobre todo en Francia, por ejemplo, el Estado ha jugado un papel preponderante en el impulso a la reflexión teológica. Es decir, el Estado francés sí sostiene escuelas, universidades, centros superiores, y mete ahí, digamos, a los actores religiosos a discutir fuertemente, digamos, sus teologías. Eso, sobre todo, digamos, con la teología musulmana, cuando los grupos musulmanes empezaron a manifestar una serie de eventos problemáticos, la solución que los franceses propusieron fue meter a los intelectuales musulmanes a debatir a las universidades y con eso lograron, digamos, meter a la teología musulmana en un proceso de racionalización que en algo ha contenido la violencia. Aquí me parece que el problema que tenemos es un problema muy serio, es el permanente ochupo, como dicen ahora los chavos, entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Y me parece que el caso de la 4T, pese a sus relaciones con la Iglesia Evangélica, no es la excepción. O sea, tiene sus mismos cochupos y mantiene, digamos, ahí como un estatus de privilegio hacia ciertas políticas de la Iglesia Católica, ¿no? De tal modo, pues, que el asunto del laicismo sí representa, digamos, una reflexión en torno, digamos, a los límites tanto del Estado como de las iglesias. Sí me parece que el Estado mexicano se ha montado en un laicismo mal entendido para también dejar de lado la reflexión que tendría que tener la obligación, la reflexión profunda de una teología que, por ejemplo, el caso que a ti te ocurrió, o sea, que alfabetice a esos doctores que tenían ideologías marxistas, malentienden ciertas lecturas, ¿no? Yo creo, digamos, que ahí el asunto va en dos sentidos. O sea, el Estado ha sostenido una noción de laicismo, me parece muy equivocado, lo mismo que las
iglesias, digamos, han fomentado, pues al amparo del laicismo, un proceso de analfabetismo que sí yo comparto mucho la idea que tienes, espanta y espanta demasiado, ¿no? Sobre todo por los efectos que tiene, digamos, en el trato, en el tipo de prácticas que promueven, en el tipo de abusos que sostienen y en el tipo de condiciones, digamos, violentas que van gestándose al interior de esos grupos. Eh, pues ahí queda en el tintero. Ojalá y nos aceptes la invitación otra vez. Y tenemos un vacío realmente, eh, podría decir que nos está dañando mucho en México, a diferencia de otros países, por ejemplo, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá, que tienen un importante número de universidades con facultades de teología, ofrecen todos los grados, licenciatura, maestría, doctorado, publican cuestiones de rigor académico impresionante, trabajos densos, bien elaborados, y reciben una formación los teólogos, sean biblistas, sean teólogos propiamente, del rigor de cualquier formación científica a la par. Entonces, pueden salvaguardar de alguna manera los límites de la devoción cristiana con el rigor académico. En México, lamentablemente, no tenemos ese tipo de desarrollos académicos. Aquí, más que nada, en estos últimos años ha habido un auge de que se están abriendo universidades cristianas, pero aquí la cuestión es que si nos ponemos a revisar esas universidades cristianas que están ofreciendo licenciaturas y maestrías en teología, la configuración que descubrimos básicamente es algo fraudulento, ¿no? Entonces, de allí a que no haya o exista una forma de solucionar eso, a la larga es algo que va a provocar severos daños, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, a ministros con preparatoria trunca dando clases en licenciatura en teología. Me ha tocado ver varios casos. Tenemos universidades otorgando doctorados cuando los profesores ni siquiera tienen una licenciatura terminada. Entonces, son cuestiones que me parece ya están llegando a un punto extremo donde sí se requiere buscar una especie de regulación jurídica para ese tipo de cosas. Entonces, por el otro lado, se está haciendo también demasiado fácil abrir institutos y seminarios al por mayor en el país, ofreciendo una cantidad de estudios que nunca tienen un nivel acreditado, ni una forma de acreditación. Para ser breve, hace unos meses atrás, la Universidad Autónoma de Tamaulipas ofreció una conferencia sobre escatología y los ovnis alienígenas extraterrestres, y la encargada del posgrado en investigación en la UAT le dio una apertura muy fuerte a un presunto doctor en escatología que dio la conferencia, ¿no? Delante de toda la crema innata científica presuntamente de la UAT, y el señor dio su conferencia sobre los ovnis y la Biblia, pero en realidad no tiene doctorado de ningún lado. No existe en ninguna parte una institución académica acreditada que otorgue un doctorado en escatología. Eso es un invento que se armó él, y por años ha funcionado así como doctor en escatología. Y es un buen grupito que así se presentan. Entonces, suelen impresionar mucho a las comunidades de fe, el doctor en escatología y una eminencia científica. En realidad no existen esos títulos, no hay forma de acreditarlos.
sea, nunca ha habido una universidad que otorgue semejantes cosas. Entonces, que lleguen ya al punto de un contacto con una universidad pública es algo que sí está para pensarse, ¿no? Para recapitular. Y eso es algo que normalmente en Latinoamérica ha dañado mucho, porque cuando alguien quiere apelar a una autoridad académica, a un erudito, lo que hace normalmente es apelar a personajes que se han inventado títulos académicos. Y esos son las autoridades académicas. Entonces, ese es un problema que se ha derivado en gran parte de no tener instituciones sólidas que otorguen realmente una formación científica en teología. La Ibero, me parece, es una de las pocas instituciones que hay en el país que otorga licenciaturas, maestrías, doctorados en teología, pero es una institución católica, privada. En el terreno evangélico tenemos un vacío que difícilmente se va a llenar. O sea, no veo forma en que pueda cubrirse a largo plazo ese vacío. Y como resultado, cada quien se hace experto, ¿no? En lo que se le ocurra. Entonces, tenemos ese problema. Pues cerramos con el comentario de Misraín. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Pues seguimos invitándole a la gente que le dé like ahí en la página de Facebook, Clínica de la Fe. En YouTube ya encuentran los videos en el canal Cristiano Rebelde. Por ahí invitamos igual que compartan, que le den like. Y de verdad, muchas gracias, doctor Misraín Contreras, por habernos acompañado. Queda la invitación abierta para cuando tú dispongas, charlemos otra vez. Gracias a Yashua y a Diana. Les mandamos un abrazo. Gracias al doctor César Avendaño. Y pues nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias. Oye, yo no soy doctor en nada. Yo soy historiador especializado en filosofía de la historia y con estudios de teología, maestría en teología. Me falta el doctorado. Excelente, Ahí la llevo. excelente. No, pero bueno, se reconocen los saberes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a detener la grabación. Saludos.